Ya está listo, vida. Empiezas tú. Bueno, en este ambiente de familia que nos caracteriza con ese ánimo, con esa alegría y con esa familiaridad, es que damos inicio esta noche a nuestra tertulia, que es uno de los insumos de nuestra caminada, de lo que nos alienta, nos esperanza, nos lleva a sentir que es posible ese mundo que deseamos y anhelamos. Y en esta noche decimos buenas noches a todos, a cada uno y a cada una, paz y bien. Hoy nos ocuparemos en nuestra tertulia de Henry David Thoreau y la desobediencia civil. Iniciamos nuestra tertulia con la siguiente canción de Fito Páez, cantada por Susana Baca y otras mujeres. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bienvenidos y bienvenidas a la sala de la Casa de Familia Franciscana de Colombia y vivamos con intensidad el encuentro de esta noche. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y unir en las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Que me alivie un poco más. Se abraza corazón al dolor y el amor con la explosión canta y con la esperanza. Agua viva, remedio en la voz. Latinoamérica creo en vos. Corazón de selva, desde maíz dorado con ají. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. En pacto sagrado viven en el cielo pueblos costeros, guardianes del océano, gente sembrada en dolor,
son flores en primavera eterna, los colores vibrantes de tu pueblo. Bueno, después de este hermosa canción y video, hablemos inicialmente unos segundos de la familia. Algunos de nuestros hermanos han creído que ser cristianos o franciscanos los exime de ocuparse de las cosas de aquí y de ahora, de las cosas de este mundo. Quizá porque se les ha dicho que el mundo es un lugar para el maligno, un lugar no querido por Dios, apoyándose en la misma Biblia para asegurarlo, tergiversando, por ejemplo, las palabras del Evangelio cuando nos dice que no seamos de este mundo y olvidando las palabras de Jesús, quien dice que el reino está en medio de nosotros. Por suerte, cada vez un menor número de hermanos y hermanas dicen que San Francisco nunca se metió en cosas políticas, olvidando con ello innumerables acontecimientos que involucran al santo en diálogos de paz, en acciones contra la guerra civil de una importante ciudad de Italia, en encuentros con diversos actores de guerra, con posiciones casi que irreconciliables entre pueblos, y hasta credos religiosos, como en aquella cruzada en que predijo que el ejército del Papa sería vencido, y así sucedió. Dichos hermanos y hermanas que se desentienden de este mundo de la construcción de paz y de lo político, aman y cultivan un franciscanismo religioso ascético, devocional, que no entenderá la presencia de la familia franciscana internacional en la ONU, en Ginebra, que no entenderá un franciscanismo que se ocupe de los derechos humanos y de situaciones concretas de la población migrante, indígena, afrocolombiana, LGBTIQ+, de los habitantes de calle y empobrecidos en las más diversas situaciones, que no entenderá que el reino de Dios pasa por el tuve hambre y me diste de comer. En esto pareciera olvidarse el pensamiento y enseñanza de la Iglesia entre muchos textos a este respecto, como lo dice el Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes en el número 43. Dice así, comillas, el concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Hasta aquí las palabras del concilio.
Dios bendiga el día en que nuestra familia en Colombia resolvió llamarse Familia Franciscana de Colombia. Justicia, paz e integridad con la creación. Con este nombre llevamos inscrito en nuestro corazón y nuestras manos, como místicas y místicos de ojos abiertos y manos extendidas, una espiritualidad que sueña con una amplia casa común en la que podamos convivir todos. El sueño de Dios está inscrito en nuestro corazón. En este sueño, los protagonistas somos nosotros, los seres humanos. De este modo, nuestra espiritualidad francisclariana dice con estas 7 categorías que no basta con nuestra devoción al santo. Va una diapositiva que dice la simpatía hacia todo, la presencia que lo inunda todo. El 3 es la relación como base de la identidad personal. El 4, la confianza. El 5, el encuentro. El 6, la acogida. Y el 7, la mirada. Abres el micrófono, Vida. Cada una de estas 7 categorías tiene relación con lo más humano. Simpatía, presencia, relación, confianza, encuentro, acogida y mirada. No son estrictamente categorías religiosas ni cristianas. Son categorías antropológicas que pertenecen a la gran familia humana y se refieren a la enorme casa común que acoge a todos los seres vivos. Ahora escuchemos de Víctor Jara, Manifiesto. La esperanza viene del sur. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. canto porque la guitarra Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a que no es guitarra de rico, No es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi
estrellas. ¿Qué canto tiene sentido cuando palpitan las venas? Del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, Sino el canto de una loca hasta el fondo de la ahí donde llega todo, Ahí donde llega todo, y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. El canto tiene sentido cuando palpita la siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. En octubre, primavera, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción Re ulkan tukilan ta inche kanyi kumetripan sumungenon kitara me ulkan tuken kimfal kumetumu yen meu. Para ponerle piso a lo anteriormente dicho, escuchemos al magisterio de la Iglesia. Leamos una vez más partes del capítulo 3 de la encíclica Fratelli Tutti. Pensar y gestar un mundo abierto. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad,
sino es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. Continúa la encíclica diciendo, desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, salir de sí mismos para estar en otro, un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones, no solo el actual, sino también el que me precede y me fue configurando a lo largo de mi vida. Mi relación con una persona que aprecio no puede ignorar que esa persona no vive solo por su relación conmigo, ni yo vivo solo por mi referencia a ella. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen. El más noble sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. En cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la amistad residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. Los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. Vamos ahora a ver una segunda diapositiva que nos presenta 5 elementos. El primero es: un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El segundo es: la verdadera existencia humana subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Una tercera idea: no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia. Es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones. Una cuarta idea: la pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. Y una quinta idea dice que los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. Ya lo habíamos escuchado. Vamos entonces ahora con estas ideas a abrir los micrófonos y a conversar. ¿Quién quiere tomar la palabra?
Por ahí hay alguien levantando la mano. Ustedes me ayudan. Ah, César. César. Gracias, Marta. No, es que fijémonos cómo este texto inicial de reflexión que se nos propone esta noche empieza por la reflexión crítica sobre el sentido de fe y de la espiritualidad. Y llama la atención que ese arranque de sentido de fe y de espiritualidad empieza por decir, tenemos que tener un espíritu crítico, abierto, de ojos abiertos, de una visión integral sobre la vida y la realidad. Observemos que tanto el Concilio Vaticano II como la Fratelli Tutti nos hablan de ese amor y compromiso de fe que es a toda la vida y a todas las realidades de la vida. Y si observan con más detalle, nos está diciendo el amor a Dios, nuestra relación con Dios, incluso nuestra salvación está mediado por esa relación que tenemos con Dios, con la realidad, con la vida, con la totalidad de integridad de la vida. Y todavía si seguimos apretando un poquito más, nótese que en ninguno de los textos, ni del concilio, ni de la encíclica, nos está diciendo que la experiencia de la relación con Dios es exclusivamente religiosa. No lo dice. Ni siquiera hace referencias al templo ni al culto, no hace referencia a ello. Luego, nuestra experiencia de fe y de espiritualidad es abierta a toda la vida y eso es muy importante, que hagamos ese camino, no para decir que entonces no se puede hacer una experiencia religiosa, claro que sí, pero es que la mayoría de nosotros, como dice el texto, pretextando de que estamos dedicados a las cosas de Dios, olvidamos la vida y la realidad. Y eso es lo que la enseñanza de la iglesia está diciendo, así no puede ser la vida de la fe. Y creo que ese punto de partida es esencial y fundamental para ponernos de acuerdo en lo que sigue a partir de ahí. Gracias, hasta aquí. Gracias, César. Juan, tienes la palabra. Abre el micrófono, Juan. Juan, abre el micrófono, que no se te escucha. Fray Juan, el micrófono, no se te oye nada. Él lo está organizando, Ya. Listo, se escucha. Bien, yo pienso que Francisco sí que entendió rápidamente esto. Esto que dice no solamente la palabra de Dios, sino que también dice la palabra de la Iglesia, sin conocer, pues, por supuesto, los textos del Vaticano II y de la Fratelli Tutti. Francisco es un adelantado. Yo creo que cuando nosotros actuamos como franciscanos sin atender esto del amor social, ¿sí? Del amor abierto, del compromiso con la humanidad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y mintiéndole a la humanidad, ¿no? Yo pienso que no tendríamos que arreglar las cosas con afecta. Realmente, si Dios se dejara afectar de eso, no sería Dios. A Dios no lo afectan estas cosas, afecta a la humanidad, sí. Realmente nuestro compromiso debe ser un compromiso con la humanidad misma, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros pretendamos vivir desde una espiritualidad
totalmente ajenos al mundo mundano, al mundo real, ¿no? Es imposible, ¿no? Y lamentablemente se nos ha ido formando de tal manera que se nos ha enseñado que no, pues tergiversando la palabra de Dios, ya se dijo al comienzo del texto, aquello de que no somos del mundo, ¿no? Del mundo somos, y muy del mundo, ¿no? Como que tenemos carne y tenemos necesidad de comer, de vestirnos y de cobijarnos entre nosotros, ¿no? Yo sí creo que eso es, pues, esencial, ¿no? Y no basta, pues, con ir a misas y rezar novenas y hacer jubileos y lo que queramos, ¿no? Si realmente no atendemos a esta vocación fundamental del ser humano, que es la relacionalidad. Ahí es donde nos jugamos nuestra identidad. Somos seres de relaciones, en relación. Gracias. Bueno, aquí tenemos dos intervenciones bien provocadoras. ¿Quién se anima a seguir? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo meto la cuchara ahí con una frase pequeñita, porque Dale. pues de lo que han dicho, el tema de la unidad, que es la que nos llama, ¿sí? La que a veces nos dispersa, o sea, nos dispersan otras cosas y se nos olvida la unidad. Y me acuerdo de esa frase siempre que hablan en África del Ubuntu, que es soy porque somos, ¿sí? O soy porque no puedo ser sin los demás, ¿no? O sea, no hay esa autenticidad que se solicita desde el Francisco. Eso, ahí voy en el... Muy buena puntada, Dován. A ver, aquí tengo una mano, Juan. Yo creo que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿no nos invitaron en esta tertulia a hablar con Henry David Thoreau? ¿Por qué nos metimos a hablar de nosotros? Pusimos a hablar de del documento de la iglesia, de la Fratelli Tutti, nos pusieron a oír canciones, y Henry Thoreau todavía como que no aparece. ¿Quién es ese señor? Como tan extraño, ¿no? Tan raro. Nunca había oído hablar de ese Henry Thoreau, ¿no? Y yo creo que el texto está muy bien hecho, porque no se puede hablar, creo yo, de Henry Thoreau sin estos preámbulos, sin estos textos iniciales. Bueno, Juan, muchas gracias. Por si de pronto estaba la inquietud. ¿Quién se anima? O porque más adelante hay otro conversatorio donde ya vamos a estar hablando de Thoreau. No sé si no hay más palabras o si seguimos avanzando. Y más adelante en el siguiente conversatorio. Ah, bueno, Elena, tienes la palabra. Bueno, yo tengo cositas como sueltas, por decir, no sé si están como bien hiladas, pero bueno. En la primera parte hablábamos un poco digo yo que no hay ciudad futura o eterna, creo que dice algo así, si no vivimos la temporal, pienso yo. El futuro es consecuencia del momento presente. No hay futuro, lo que hay es presente que produce un futuro, y la vida es permanente,
si se vive como vida, no como quietud, como inercia, como muerte, sino como vida. Y vida y fe son una sola. La fe, pues, es una confianza interior, que como dice por ahí el texto, una confianza interior en la que el sueño de Dios está inscrito en cada uno de nosotros. Esa confianza y ese sueño que al hacer silencio se siente, se percibe y se escucha, y que habla solo y que se expande solo, ¿no? Y también pensaba yo que, hablando ya de Francisco y nosotros como franciscanos, en el seguimiento, en su seguimiento, pues no hay acto más político que une a Turó y a Francisco que proponer un cambio de vida radical, ¿no? Donde se aleje de un cambio que se aleje de lo superficial y que pueda irse a la periferia, a entregarse día a día a los más pobres y a poder mostrar que la verdad sí es posible vivirla de otra manera. Es una trocha, digamos, una trocha consoladora, ¿no? Y pensaba yo que en las relaciones, que Dios es solo relaciones, entonces hay que dejarlo ser, hay que dejarlo ser. En las relaciones con uno mismo, con todo, con el aire, con ustedes, con los hermanos, con las voces, con los pájaros, con todo. Hay que dejar ser a Dios. Esas eran cositas que había pensado así muy por encima. Muy por encima, Elena. Muy por encima, dice Elena. Gracias, Elena. ¿Quién más se anima? O miramos la tercera diapositiva, que nos va introduciendo más ya al pensamiento de Turó. Ay, yo no alcanzo, yo no sé, César, porque se me queda difícil desde acá leerle. Bien. Yo lo leo si te parece. Bien. En 1846, Turó se negó a pagar el impuesto de capitación de Massachusetts. El motivo central de la desobediencia fue su objeción moral a un gobierno que legitimaba la injusticia. No era un rechazo al pago de impuestos en sí, sino a dos cosas concretas que ese dinero financiaba: la esclavitud y la guerra. Bueno, asimismo, con esta imagen de Turó en pantalla y con el anterior conversatorio, pues cerramos ese primer segmento de nuestra tertulia que nos comentaba hoy Juan Jairo, que había que hacer ese preámbulo de familia, que nos abre la puerta para acercarnos a un personaje fascinante. Se trata de Henry David Thoreau, estadounidense. En 1946, Thoreau se negó a pagar el impuesto de capitaciones de Massachusetts. El motivo central de la desobediencia fue su objeción moral a un gobierno que legitimaba la injusticia. No era un rechazo al pago de impuestos en sí, sino a dos cosas concretas que ese dinero financiaba. Uno, la esclavitud. Massachusetts permitía y se beneficiaba del sistema esclavista de los estados del sur. Para Thoreau, pagar impuestos era volverse cómplice directo de una práctica que consideraba inmoral e incompatible con la libertad individual. Y dos, la guerra México-estadounidense. Veía esa guerra como una agresión expansionista para extender la esclavitud hacia los territorios del oeste.
Su idea clave está en el ensayo civil Disobedience de 1849. El individuo tiene el deber de no obedecer leyes que van contra su conciencia, incluso si la mayoría las acepta. Thoreau no abogaba por el caos, sino por una resistencia pacífica y personal como forma de protesta ética. Creía que si suficientes personas se negaban a cooperar, la maquinaria del gobierno injusto se detendría por falta de apoyo moral. Esa postura influyó después a Gandhi y a Martin Luther King Jr. Thoreau no buscaba derrocar al Estado, sino redefinir la responsabilidad personal frente a la autoridad cuando ésta pierde legitimidad. En esta perspectiva, veamos nuestra cuarta diapositiva de esta noche. En la regla nobulada, acerca de la corrección de los hermanos que tropiezan, Francisco escribió: por lo tanto, cuiden sus almas y la de sus hermanos. Si alguno de los ministros ordenara a alguno de los hermanos algo contra nuestra vida o contra su alma, no esté obligado a obedecerle, porque no es obediencia aquella en la que se comete delito o pecado. Sin embargo, todos los hermanos que están bajo los ministros y siervos consideren razonable y caritativamente los hechos de los ministros y siervos. Esta diapositiva que acaba de leer el hermano César fue escrita 7 siglos antes de Thoreau, nuestro amigo y hermano Francisco de Asís escribió eso en su regla nobulada, capítulo 5. Como dice ahí, ustedes pueden leer también de la corrección de los hermanos que tropiezan. Entonces, basados en esa diapositiva, surgen 2 inquietudes, 2 preguntas para tener un nuevo conversatorio con ustedes, los que ya han expuesto sus opiniones y con los demás que aún no escuchamos. Son estas 2 preguntas. ¿Tiene algún nexo lo escrito por San Francisco, esto que nos leyó César, y lo implementado por Thoreau? Y la segunda dice, ¿nos pone esta reflexión alguna tarea frente a lo que se nos avecina como país en la nueva administración nacional? Entonces son 2 preguntas claves, una relacionada con lo que escribió San Francisco hace 7 siglos y lo que implementó Thoreau con la desobediencia civil. Y la otra, pues esa reflexión que nos coge a todos los que estamos aquí, los que nos relacionamos con este país, es la tarea nuestra frente a lo que se nos avecina como país en la nueva administración del gobierno nacional. Entonces abrimos micrófonos, voy a estar pendiente de quién alza la mano y los escuchamos, hermanos, hermanas. ¿Quién se anima? Elena León Gómez. Bueno, pues yo la primera pregunta, pienso pues que es evidente, ¿no? El nexo entre
Francisco de Thoreau es evidente, es un puente como invisible sobre el tiempo, ¿no? Ellos muestran que la naturaleza no es un recurso, sino es un don, es una oración encarnada, una fraternidad, como un desnudarse del mundo material para vestirse de la libertad del espíritu. Ellos como que llevan a cabo en su vida una desobediencia a un sistema de injusticia, a un sistema excluyente y esclavizante. Realizan una conversión de valores espirituales muy profundos, conectados con Dios, con la naturaleza, que es Dios, con el cosmos, y con Dios como gestor, como padre, madre, de justicia, de paz, de libertad, y no solo para los seres humanos, sino para todos los seres. Creo que ellos fueron al bosque a buscar la misma luz, a la misma luz, son muy semejantes en su búsqueda, y se desprenden de lo superficial, de lo superfluo, para hallar la verdad, la esencia. Ellos abrieron Trocha, definitivamente la abrieron, mostrando a los vulnerables que sí era posible vivir de otra manera, que no era necesario estar obedeciendo ni siendo esclavos a una cantidad de cosas absurdas que no estaban inscritas en su corazón, y que ellos, como personas vulnerables, pobres, eran las más ricas y que podían vivir de una forma exuberante de belleza y de profundidad y de amor. Pienso yo que esa era la relación de ellos dos, así como en primera instancia. Muchas gracias, Elena, por esa iluminación, sí, y también motivación para que los demás podamos opinar, podamos pensar también en lo que la palabra desobediencia nos llama, la desobediencia civil, ese hecho pues que uno entiende en esta época terrible que Thoreau vivió, o sea, tener que pagar impuestos para la esclavitud. No le escucho, Duan. ¿Puedo hablar? Sigue, Juan. Sí, porque creo que se desconectó, algo le pasó a Dubán. Me parece que la primera pregunta es una pregunta muy amplia. Ciertamente yo pienso que Francisco de Asís y Thoreau tienen, como dice muy bien Elena, una conexión, ¿sí? Y de ahí, desde Eva para adelante, todos los desobedientes, ¿no? Todos los desobedientes que en determinado momento han tomado la decisión de actuar desde sus propios principios, que son principios que están inscritos en el corazón de la humanidad, ¿no? Y que obedecen a esa palabra divina que también está en el Génesis, en la que se nos dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, libres y capaces de construir, de reconstruir, de hacer de este mundo un paraíso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, desde esa primera pregunta, no solamente hablar de Thoreau y de Francisco, sino de tantos desobedientes que ha tenido, por ejemplo, el país. Fernando González, el filósofo, de otra parte, con su viaje a pie, que
decide no obedecer a los abogados, tenían que andar montados a caballo y encorbatados, y él decidió moverse de un lugar a otro a pata limpia, ¿no? O María Cano, o Estanislao Zuleta, que no le come cuento a la academia pues tradicional y empieza a hurgar en el saber popular muchas cosas. A Débora Arango, que se atreve a pintar lo que otros u otras no pintaban, así se le viniera el mundo encima, ¿no? Y muchas otras y otros hombres y mujeres de este país que fueron desobedientes y para nosotros son muy importantes, como Carlos Gaviria, ¿no? Un hombre, para mí, agnóstico, decía él que era un místico, ¿no? Capaz de decir las cosas como creía que eran, ¿no? Y de apostarle a la vida. Y el segundo punto a mí me parece que ciertamente cuando el presidente electo habla de otra forma, pero dice de alguna manera que va a hacer trizas la paz, ¿no? Uno tiene que tener muy claro el artículo 22 de la Constitución. Un derecho y una obligación, ¿no? Así lo dice nuestra Constitución colombiana. Y en ese sentido yo me declaro en desobediencia civil de la forma en que con el grupo más cercano pueda hacerlo, ¿no? Todo aquello que atente contra la paz, contra la reforma agraria, contra el derecho al trabajo digno y justo, contra eventos que se han presentado en el país como derechos ya ganados, todo aquello, yo personalmente pienso que debo ponerme como desobediente y sobre todo con un método que es el método de Francisco y de Thoreau. Tan es un método violento, ¿no? Es una desobediencia civil que permanece ahí como Francisco. Francisco fue desobediente, pero no fue desobediente como los valdenses, los albigenses. Un hombre que no vivió como la curia y no maltrató a la curia, ¿no? O sea, eso es muy potente. Yo no sé si me hago entender, pero yo sí pienso que nosotros debemos identificar el método franciscano de desobediencia civil. Muchas gracias. Gracias, Juan. Qué pena con ustedes que el internet acá en la casa él siempre molesta. César tiene alzada la mano, pero quería decir una cosita con lo que dijo a Jairo hace un momento y es sí exactamente preocupante. Personalmente también lo he reflexionado mucho y soy parte de esa desobediencia civil. No es fácil asumirla y seguramente con las reflexiones que hagamos todos con respecto a desde el francisclarianismo, cómo lo adoptamos, sería muy valioso para fortalecernos, porque hay cosas, como dice, que hablábamos hace un rato sobre el tema de las relaciones. Las relaciones, por ejemplo, que se quieren acabar ya hoy. Escuché esa noticia de que va a cerrar todas las embajadas, va a acabar con las embajadas de los países que se empezaron relaciones, por ejemplo, con África, con el sur global, ¿sí? Todas esas embajadas se van a cerrar con la entrada de este nuevo gobierno, entonces, y con otros países con los que teníamos buenas relaciones. Entonces estamos acabando relaciones. ¿Para qué? O sea, ¿con qué sentido? Si debería ser
de apertura global. No quiero decir más, pero eso me inquietó bastante el día de hoy con las noticias. César, Sí. César, tiene la Bien, palabra. gracias. Sí, yo quiero retomar el contraste entre Thoreau y Francisco para también traerlo a hoy. Hay un elemento que está detrás de las dos afirmaciones y acciones consecuentes que tomaron los dos, Francisco y Thoreau. Detrás de los dos hay evidentemente un llamado a la justicia. Hay una inspiración en la justicia. Llamar a la conciencia desde donde se fundamenta la rebeldía es porque hay clara conciencia de justicia. Y yo creo que eso es muy, pero muy importante que lo tengamos en cuenta. Sobre todo porque es que esa es la clave de la revelación de Dios. Para nosotros en nuestra espiritualidad, como lo decíamos antes, cuando la espiritualidad y la experiencia de la fe no se ve solamente como algo religioso, la clave fundamental de toda la experiencia de fe está en la justicia. Las más de 900 veces que se usa el nombre de Yahvé, Dios, en el Antiguo Testamento, está siempre referido a una acción de justicia, a algo que tenga que ver con la justicia. Luego, la justicia es la clave para el horizonte sobre el cual tomar la decisión y la acción. Y esa es la inspiración en la que tenemos que estar absolutamente seguros. ¿Dónde está la justicia? Y evidentemente, en Thoreau y en Francisco lo que encontramos es eso, y en últimas en Jesús, Jesús de Nazaret, y al igual que como se decía Martin Luther King Jr. o Mahatma Gandhi, en donde se encontraron justamente en unas desobediencias inspirados en la justicia. Inspirados en la justicia. Y los dos, cuando Martin Luther King decidió hacer la caminada con los negros cuando era prohibido hacer caminada con los negros en los Estados Unidos, fue una insurrección civil, un levantamiento contra la ley oficial del Estado, y sin embargo se hizo la caminada con muchísima gente, e igual exactamente lo mismo hizo el Mahatma Gandhi en la India cuando el Imperio Británico prohibió ir a trabajar la sal en la orilla del mar, y él caminó con más de 150,000 personas, es decir, todos estaban violando, más de 150,000 personas al mismo tiempo estaban violando la ley, y de hecho después de que terminaron de hacer eso se presentaron a la cárcel para ser recibidos, y obviamente no había cárcel que los cubriera. Era una manera de demostrar la injusticia doble, que no es solo la injusticia en cuanto que afecta a la vida, sino la injusticia de poner unas leyes que son imposibles de cumplir. Y eso me parece que es esencial. Y eso traerlo al hoy nuestro tiene que mostrarnos justamente la conciencia para movernos. Juan hacía referencia a una serie de personajes bastante conocidos en el país, pero qué bueno que también descubramos los personajes de la vida cotidiana que se inspiran en ello para hacer desobediencia. Y en este momento yo estoy recordando a una monjita, ahora toca decirle ex monjita, que a los 80 años decidió retirarse de su congregación porque no estaba de acuerdo con ella. Y su manera de protestar fue decir, yo con ustedes ya no estoy y tengo que retirarme, y se retira de la congregación a los 80 años para mostrar que no podía mantenerse allí. Y rindo homenaje a Águeda Sastoque, porque me parece que eso es precisamente en una cotidianidad mostrar esto de lo que estamos hablando. Gracias. Muchas gracias, César. Tiene la palabra Edgar. Bien, muy bien. Buenas noches. Pues voy a balbucear algunas ideas porque apenas sé de Thoreau hace rato por distintas
a ver, como por citar fuentes, pero no lo he leído, debo decirlo. Entonces me empecé a aproximar a su texto sobre la desobediencia civil con el ánimo de tener alguna luz para esta conversación. Y yo quiero empezar con algo muy bello que encontré en lo que he leído, que no es mucho, en el texto. Dice: nací demasiado alto para ser poseído o segundo al control, o útil hombre capaz e instrumento de ningún estado soberano. Entonces, debo decir que también he entrado en contradicciones con, digamos, con una idea que sí que hay de fondo, que es precisamente una sospecha, una gran sospecha de todo respecto a la necesidad del gobierno. Y dado que hemos sido en nuestra historia, digamos, en nuestra modernidad limitada en términos políticos, sabiendo que toda modernidad política, pues en lo poco que sé, es una modernidad criticable. En la modernidad política que hemos alcanzado, todavía hay un déficit grande de democracia. Y en esta modernidad política, con ese déficit de democracia, yo siempre he anhelado que haya un gobierno más democrático y en lo posible más justo. Entonces tengo una contradicción respecto a una idea que de fondo está, bueno, en el principio, en este texto, acerca de una gran inquietud o sospecha respecto a la necesidad de gobierno entre los humanos. Y apela mucho más a una, digamos, a una necesidad de conciencia, de una defensa de la conciencia del humano. Pero hay allí, en mi, digamos, limitada interpretación, una confianza y un optimismo respecto a la misma conciencia del humano individual. Entonces, bueno, aún así, creo que en esta relación que se quiere establecer acá entre Francisco y Thoreau, me parece una sensatez bastante interesante, y es precisamente una inquietud por cómo se hace necesario desobedecer ante algo que se considere injusto. Y me parece que ahí precisamente el concepto de justicia, como lo ha planteado también César, cobra una relevancia fundamental. Dice Thoreau en ese texto: no es deseable cultivar la ley un respeto igual al que se acuerda a lo justo. Y creo que es el criterio de justicia el que deberá prevalecer en cualquier lectura que se haga sobre un gobernante y sobre sus decisiones y sobre las políticas que desarrolle. Yo de entrada quiero decir que no creo en nada de lo que el gobierno que ingresa puede hacer. No espero de ese poder que llega algo justo. Tengo absoluta desconfianza, puedo estar engañado, hasta sería bueno estar engañado, pero tengo mucha desconfianza de la intención con la justicia que al gobierno que llega lo envuelve. Yo siento que ese gobierno no está solo, es un gobierno aliado a unas fuerzas que llamo sombrías en el mundo, y esas fuerzas sombrías tienen mucho peso hoy en el continente y tienen mucho peso en la geopolítica, aún estando siendo confrontadas también por otras fuerzas significativas en términos militares. Entonces, yo creo que tengo cierta confianza en que podrá haber actores que todavía quieran guardar algún respeto a una institucionalidad mínima que tiene el Estado colombiano, que tiene el país, y que intenta, digamos, estar plegada a principios democráticos, pero me genera bastante temor, sobre todo los antecedentes, las alianzas, las redes en las que está vinculado este gobernante próximo. Entonces, frente a esto, y para cerrar, voy a cerrar con esto que dice dos cosas. Uno, dice Thoreau: no es tan importante que muchos sean igual de buenos que tú, como el que exista alguna medida de bondad absoluta en algún lugar, pues esto haría fermentar toda la masa.
son muchos los que por opinión se oponen a la esclavitud y a la guerra y que, sin embargo, no hacen nada para ponerle fin. Y yo tengo un temor de que efectivamente podamos tener las ideas, pero no sea difícil hacer algo. Para mí, la gran pregunta está en cómo ser desobedientes. Que me puedo sentir con el deseo de ser desobediente, pero hacerlo ya es el gran desafío que tenemos. O sea, pensar la estrategia, la acción para ser desobedientes, cómo hacerlo, cómo hacer la desobediencia. Ya quizás tenemos la voluntad, quizás tenemos ya una idea, un principio, e interesante pues que haya emergido por ejemplo, de Iván Cepeda y el pacto, pero necesitamos saber cómo hacerlo, y esa desobediencia se puede hacer en la cotidianidad con muchos que están cercanos a nosotros, pero necesitamos estar en una desobediencia mayor que pueda vincular, como ellos tienen sus redes de las sombras, que pueda vincular redes de luz, y ahí es donde creo que podríamos hacer efectiva o posible una desobediencia. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por esa lectura muy clara. Seguramente sí podrás profundizar, pero es también muy, nos da mucho ánimo a mí personalmente escuchar ese estudio que has hecho. Luis Fernando, tienes la palabra. Hermano. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Qué alegría poder estar acá esta noche compartiendo estas reflexiones. Y parto de lo siguiente, ¿no? Son dos contextos diferentes, el de Thoreau y el de Francisco. Sin embargo, pues yo veo allí unos elementos muy comunes y precisamente veo cómo lo que está allí en juego es precisamente la relación autoridad y libertad, teniendo en cuenta que esa libertad está enmarcada, por ejemplo, en el caso de Thoreau, una libertad enmarcada dentro de una constitución, y en el caso de Francisco, una libertad enmarcada dentro de una regla que se promete vivir. Entonces, dentro de esos contextos, pues hay una relación allí de autoridad y de libertad. Sin embargo, en los dos textos también pues nos ponen a nosotros a darnos cuenta que hay unas prioridades dentro de esa relación autoridad-libertad, hay unas prioridades. En el caso de Thoreau, la prioridad precisamente es la salvaguarda del ser humano ante las situaciones de esclavitud y ante las situaciones de guerra. Y en el caso de Francisco, la salvaguarda es precisamente el alma del hermano. Entonces, fijémonos desde ese punto de vista cómo allí puede ser posible una actitud realmente de distancia con respecto a esta relación autoridad-libertad, si en ella se enmarcan precisamente situaciones que están en contra de la vida del ser humano o en contra también del hermano en el caso de la regla. Hay un pasaje, bueno, hay una situación muy importante en San Francisco. Recordemos que en la época de San Francisco, volviendo al tema del leproso, los leprosos siempre estaban por fuera de las murallas. Recordemos que Asís es una ciudad amurallada y los leprosos pues precisamente estaban excluidos de la ciudad. Entonces, incluso pues en estos días leyendo un libro de Michel Foucault que se llama Los Anormales, él coloca allí incluso cómo la misma iglesia tenía un rito de exclusión de los leprosos, porque pues eran personas que no eran permitidas vivir en comunidad. Sin embargo, fijémonos que San Francisco de Asís, rompiendo con todo paradigma social, religioso, familiar, cultural, sin embargo, sale al encuentro de los leprosos. Entonces, fijémonos que creo que desde ese punto de vista, cuando nos preguntamos nosotros cómo vivenciar o cómo hacer posible una desobediencia civil como se está planteando, pues es el hecho precisamente de ir en búsqueda de aquellos que están siendo afectados con las medidas
y con las decisiones y con la autoridad más llevada. Entonces creo que en San Francisco tenemos un gran ejemplo realmente de cómo acompañar las personas que en realidad están de pronto vivenciando en carne propia las decisiones o lo que se piensa en contra de la vida o del ser humano o de las leyes o de la justicia o del respeto. Entonces creo que ese pasaje de San Francisco que fue capaz de saltar la muralla, de ir al encuentro del leproso, puede para nosotros ser un gran ejemplo de justamente eso que se plantea, es ir en búsqueda de aquellas personas que viven en carne propia los atropellos. Entonces, quería hacer esa reflexión con base a estos textos que nos proponen en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Luis, Fernando, por esa intervención. Me hizo acordar, hace poco terminó en Ecuador la caminata de Alejandro e Inés, y una de las frases de Alejandro Lavaca e Inés Arango era: si nosotros no vamos, los matan a ellos. ¿Sí? Y esa frase me parece muy pertinente para lo que nuestro hermano nos acaba de decir también, y solicitar ese acompañamiento. Miriam Becar, desde Argentina. Bueno, hermanos, ustedes saben que en nuestro país ya hace 2 años y medio que se está viviendo una situación de extremo atropello a los derechos y a la vida de las personas. En el momento que esto se dio, muchas de las personas con las que comparto mi vida estaban de acuerdo con apoyar el proyecto que se está llevando adelante ahora. Sin embargo, en este mismo momento también estas personas están siendo víctimas. Ahora bien, antes de llegar a la desobediencia, lo que hay que hacer, por lo menos es lo que me parece a mí, es luchar para que esas leyes injustas no lleguen. En algunas cosas hemos triunfado, en otras no. Pero así todo, la lucha continúa. Y a mí me llamó la atención que en su momento personas que estaban muy enojadas por mi manera de ver las cosas, que yo quiero mucho y en quienes me apoyo en mi vida cotidiana, ya sea familiares, amigos, hermanos de la orden, hoy siendo víctimas de estos mismos procesos, me buscan para hablar, buscan para contar que se han quedado sin trabajo, que sus familiares discapacitados no reciben los subsidios que necesitan, que sus hijos no están pudiendo estudiar en la universidad, que están perdiendo sus posibilidades de educación para sus hijos pequeños, porque al quedarse sin trabajo no tienen con qué sostener la educación que le estaban dando. Y yo encontré como respuesta la hospitalidad. Somos seres de acogida. Los franciscanos somos seres de acogida y de lucha. Y eso no tenemos que dejar de verlo. Hay un momento de lucha y un momento de acogida. Hay un momento de decir no y hay un momento de abrazar. Y creo que ese proceso es lo que hace que después, en el momento en que las personas están dolidas, están lastimadas, porque en definitiva, ¿qué hace esta gente? Lastimar, sin ningún tipo de culpa, todo lo contrario. Entonces,
creo que la mayor desobediencia es la hospitalidad en este momento. Aquí en Argentina y en América Latina. Hospitalizar. Porque en realidad hospitalizar y hospitalidad empiezan las dos con hospedar. Y a veces la hospitalidad es también hospitalizar de alguna manera porque ayudas a curar las heridas. No sé si cuando tengamos que volver a votar van a votar a quién, pero lo que sé es que en este momento hace falta la lucha, no claudicar en quiénes somos ni qué pensamos, así haya gente que querramos que se hayan alejado en su momento. Algunos van a poder entenderlo, otros no, pero poder acoger igual, aunque no entiendan, realmente les digo, hermanos, hace la diferencia. Y esa es la diferencia que tenemos que hacer, la contraculturalidad del no estar de acuerdo, del manifestarlo, de luchar por eso y de acoger a quienes nos busquen. Esa me parece que es una de las, disculpen que me haya puesto así, pero tengo tantos rostros, tantas instituciones, tantas personas lastimadas, vistas en estos 2 años y medio. Pero creo que parte de esa posibilidad de lucha la motiva la compasión, la bondad, la poca bondad que podamos tener en nuestro corazón. Así que me atrevo a hablar porque sé que ustedes siempre me escuchan y son tan amorosos, y creo que les pueda quizás ayudar el testimonio de esta mujer en el fin del mundo que está viendo cómo quieren rifar a su bendita patria y a la vez no va a dejar, por lo menos en lo que a mí respecte, va a dejar de luchar. Que Dios me dé la fortaleza y también la paciencia, que es lo que hace que nos podamos parecer más a Jesús y a Francisco, a Clara y a tantos hermanos que nos precedieron en esta lucha. Son tiempos muy oscuros, pero también está la luz del Espíritu Santo que nos ayude a discernir cuál es nuestra actitud, en qué momento y con quiénes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por esta escucha. Gracias a ti, Miriam, por contarnos esos 2 años de ventajas que nos lleva la paciencia, definitivamente es la que nos sana y sana a todos los que requieren ser sanados. Acá nos reímos mucho en Colombia a veces y en las redes ponen, y esa también es una salida, ¿no? Digamos como ser un poco, reírnos de que en Colombia somos muy envidiosos porque no teníamos un loco como Milei, pero ya lo conseguimos. Entonces, estamos en eso y empezando, pero obviamente intuyendo y ya viendo claro con esos ejemplos de Argentina y otros países que nos rodean, hermanos también, a sacar esa creatividad colombiana que nos caracteriza, seguramente bien buenas también. No sé quién más quiera comentarnos algo, Elena, Marta, que han botado corazones, Sí. también pueden expresar lo que sienten. Dale, Elena, dale. ¿Quién Le doy, levantó la pues, mano? a Miriam, de Elena. verdad, muchas gracias, Miriam, por esos consejos desde la vida misma, desde la vivencia, desde la experiencia que ya nos llevas, como tú dices, una ventaja en el proceso, ¿no? Bellísimo mostrar la desobediencia como algo contrario a lo que este
este gobierno predica, pregona, pide y emite, ¿no? Mostrar lo contrario, que es lo nuestro, es lo franciscano, es la humildad, es la generosidad, es el amor, es la compasión, como tú muy bien lo resaltaste, la compasión y la acogida al otro. Sin la acogida al otro, pues no puede nacer de nuestro corazón la sed de justicia. Desde ahí es donde tiene que nacer esa sed de justicia, es desde adentro de nosotros, desde el silencio, desde el de sentirnos conectados con absolutamente todos, aunque a veces provoque cachetearlos, pero estamos conectados. Hoy me decía Jairo, mira los árboles, cada uno lleva su curso, cada uno hace lo suyo, cada uno son curvos, los otros son rectos, los otros todos lo están haciendo desde lo que son. Entonces todos están, por eso están en unidad, aunque unos le hacen tanta sombra a otros que los matan, aunque otros se abren para abrirle la luz a las pequeñas plantas. Son diferentes, pero todos son uno solo, me decía Jairo, con esa sabiduría tan de Thoreau que tiene. Entonces, realmente muy lindo lo que nos dices, Miriam, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias, de verdad. Ante todo, la desobediencia consiste en ser justamente franciscanos de corazón, franciscanos conectados con todo y pedagógicos, haciendo una pedagogía de la vida, del instante, del momento, no solo en lo que somos y emanamos, sino en lo que trabajamos, hacemos, hablamos, miramos. El otro día tuve una oportunidad de compartir con unas personas. Inmediatamente me di cuenta que pensaban totalmente diferente a nosotros, porque manifestaban un individualismo impresionante. Decían, a mí me fue bien con la pandemia porque mis negocios salieron bien, porque me pude conectar con los demás, porque tuve un yo gigantesco. Yo decía, Dios, ahí está el problema, el estar inconexos, el habernos separado, el sentirnos dos, cuando realmente somos uno, aunque hay diversidad. En fin, tenemos tanto por hablar, tanto por concretar y tanto camino hermoso. Y que nos dé Dios la fortaleza de verdad y la paciencia, y que nos enseñe, podamos aprender como Francisco de Thoreau del silencio y de la naturaleza, toda esa sabiduría que necesitamos para esto que viene. Eso es, hermanos. Gracias, Elena, gracias. Gracias. Antes de continuar y seguir escuchando, pues sí sabemos ese ejemplo que nos da Thoreau y que está encarnado en esos bosques donde vives con Jairo, allí en esa casa biocultural. Y no sé si alguien más quiera decir algo. Luis Fernando, Ray, nuevamente. Justamente en este momento, mire el poema que me llegó. Mi victoria, poema de Darcy Ribeiro. Me puse del lado de los indios y me derrotaron. Me puse del lado de los negros y me derrotaron. Me puse del lado de los campesinos y me derrotaron. Me puse del lado de los obreros y me derrotaron. Me puse del lado de los pobres y me derrotaron. Me puse del lado de los perseguidos y me derrotaron. Me puse del lado de los discriminados y me derrotaron. Me puse del lado de los débiles y me derrotaron. Pero nunca me puse del lado de los que me vencieron. Esa es mi victoria. Así es, muy bienvenido ese poema, gracias por inspirarnos. Eso es gratitud, gratitud. Hemos hablado del perdón también en otras ocasiones, pero bueno,
los que tienen que pedir perdón. No sé quién más quiera. Marta quería decirnos. Sí, cortico. Lo primero es agradecerle inmensamente a Miriam como todo ese recorrido que nos hizo, que me parece muy lindo, doloroso, por supuesto, pero muy bonito, y muy que coincide mucho como con lo que hemos conversado acá. Yo creo que desde que este señor salió elegido, lo que hemos hecho todos nosotros es reunirnos donde estemos, con amigos, entre nosotros, conversando de qué va a pasar, cómo va a ser esto, haciendo análisis, comparando con otras situaciones, qué es lo que pasó allí, qué es lo que pasó acá, que esto nos puede conducir allí. Y más o menos el recorrido que hizo Miriam es como a lo que hemos llegado. O sea, yo creo que los que pensaron que este señor era una opción, yo creo que finalmente, al final, se van a dar cuenta del gran error que cometieron. Y bueno, pues lo doloroso es que en el entretanto, que se dan cuenta de lo que va pasando, pues seguramente va a suceder eso que decía Miriam, que vamos a ver mucho dolor alrededor. Pero entonces yo le agradezco a Miriam porque sí siento que es un llamado a la esperanza. Yo creo que este tiempo va a ser también como para fortalecernos mucho, para, para mejorar seguramente muchas cosas que no hemos hecho bien, o sea, como para hacer mucha pedagogía. Y también, como lo comentaba Luis Fernando, o sea, es acercándonos al necesitado, bueno, también lo decía Miriam, es acercándonos a aquellos que lo necesitan, que hacemos desobediencia. Y yo creo que Juan también quiere hablar. Sí, yo quiero agradecerte, Miriam, a ti porque realmente hablas desde la experiencia que vienes viviendo desde hace 2 años. Nosotros apenas todavía no la hemos iniciado. Todavía estamos, pues estamos como en los primeros momentos y estamos reflexionando todo esto. Y algunos hemos dicho en las reuniones que hemos tenido de familia franciscana, hemos dicho que se avecina un tiempo muy importante para calibrar, para configurar, fortalecer nuestra espiritualidad, nuestra forma de vivir el Evangelio con métodos significativos, muy importantes, que seguramente nos van a poner en peligro, ¿no? Algunas actitudes y demás. Pero yo pienso que lo que Miriam dijo es muy importante porque es que nosotros a veces, cuando nos encontramos la tía que no piensa como nosotros, se nos va el tiempo tratando de convencer a la tía de que está equivocada, ¿no? Cuando la historia de pronto le va a enseñar a la tía eso que queremos nosotros que suceda en 2 minutos o en 15 minutos, ¿no? La historia tiene su tiempo, con algunos se gasta más tiempo y demás. Yo sí creo que no hay que confundir el papel que tiene en el proceso el presidente electo, estos personajes que están en el poder, al papel que tiene un vecino, o la tía, o la prima, ¿no? O un compañero de trabajo. No es el mismo papel. Ya no podemos, entonces, estresarnos por eso. Yo creo que ahora sí hay que rezar con mucha unción aquella oración que nos enseñó Francisco de pedir siempre discernimiento, el Espíritu del Señor y su santa operación para que nos enseñe a tener actitudes de compasión, de hospitalidad, de acogida y demás al que piensa distinto. Gracias, Miriam. Gracias Miriam también y gracias Juan Jairo
Fray, por estas palabras. Seguramente así vamos a continuar en estos diálogos, que eso es lo importante también, estar conversando, estar compartiendo la palabra, como decimos algunos. Y para eso también saber que toda esta inspiración de Francisco pues nos convence que somos naturaleza y lo mejor es escuchar ahora el poema de Elena, que ella siempre nos da una carta de amor a la naturaleza. Y si seguimos haciendo esas cartas con Elena, sí. Duan, Dime. Carlos está pidiendo la palabra. Carlos pidió la palabra. Ah, qué pena, es que estoy desde el celular. Carlos, dale. Buenas noches, mis hermanos, paz y bien. Qué alegría verlos nuevamente y estar en este espacio con ustedes, consolándonos, escuchándonos y sobre todo proyectando lo que decía Marta hace un momento, qué actos políticos vamos a tomar a partir de esta elección, porque lo que nos ha llevado es a consolidar la organización social de base para poder pensar en resistencias pacíficas, ¿cierto? Entonces, es muy bonito la opción que este grupo ha tomado y que hemos tomado, y es la organización de nosotros, de nuestras comunidades y nuestros puntos de vista. Frente al tema de la desobediencia civil, me parece muy bonito porque Thoreau me invita a desobedecer a partir de la conciencia, como punto de partida interna para el acto político. Y el acto político es precisamente la desobediencia civil. Y ese acto de desobediencia civil lo de don Francisco. Entonces me parece muy bonito la manera en que se articuló la diapositiva, porque parte de la conciencia interna a partir de nuestros presupuestos valorativos, y a partir de ahí tomamos un acto político de desobedecer aquello que sea un delito, ¿cierto? Y en la antigüedad no había diferencia entre delito y pecado, o pecado, ¿cierto? Que aquí lo plantea, pero tener también muy presente al pensamiento de Hannah Arendt. Hannah Arendt dice que la desobediencia civil no es un acto delictual, que la desobediencia civil es un acto tan legítimo que es lo que rescata el contrato social originario. En el origen nosotros renunciamos a parte de nuestra libertad porque queremos unas condiciones dignas para todos y todas. Y cuando esas leyes se apartan de esas condiciones dignas de todos y de todas, o esos actos, se dice, lo normal es levantarnos dentro de la legitimidad del Estado en desobediencia. Entonces, la desobediencia civil no es un delito como algunos quieren vendernos la idea. Es lo más legítimo que puede existir en medio de unas leyes o unas decisiones políticas que nos niegan. Y siempre sabemos, desde la teoría y filosofía política, digamos, crítica, que el poder siempre excluye unas minorías, siempre ha dejado de fuera del pacto a los sin tierra, o Víctor Hugo, a los miserables. ¿No? Son en los gobiernos del que estamos nosotros saliendo y otras de expresiones populares en América Latina los que los han incluido y les han dado unas condiciones dignas. Entonces, me llevo como eso en esta noche. No me siento un traidor de la patria ni un delincuente. Antes, al contrario, creo que esta iniciativa que estamos tomando es lo más legítimo que puede existir dentro de la misma Constitución, dentro del mismo pacto, dentro del mismo 91. Nos estamos llamando a volver a esos valores, por eso la objeción de conciencia. ¿Cuáles son los valores y principios que alimentan mi acto político? Y Francisco me dice, yo tengo el derecho en resistirme civilmente cuando ese acto político es delictual.
Y nosotros no nos estamos escondiendo. El delincuente y el bandido se esconde para que no lo vean, para le oculta, para no salir a lo público. El desobediente civil sale a lo público y lo anuncia y dice por qué está actuando. Y es lo más lindo que yo creo que podemos hacer desde acá y organizar en donde estamos. Entonces, siempre quedo muy contento con estos espacios que nos invitan a estar y a crecer de esta manera tan clara en la vida que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esa reflexión. Escuchar esa voz de análisis que siempre nos reconforta y nos alimenta. Nosotros vemos las redes sociales y vemos que este es un país de ocurrencias, porque aquí ocurre de todo, y como esto que va a pasar o que se viene después del 7 de agosto, ya estamos preparándonos y nos vemos muy fortalecidos en eso. Hay otra mano alzada, la de Norma, por favor. Sí, gracias, Duan. No, míos cortico, escuchando lo que hemos escuchado esta noche, hay algo también muy importante frente a la necesidad de hacer desobediencia, y es que no podemos retroceder en los derechos que se han ganado a nivel creacional, a nivel de las mujeres, a nivel laboral de los trabajadores, y esa es una tarea fundamental, hacer esa lectura de realidad que hace Thoreau y el mismo Francisco y el mismo Jesús en su momento, en que no simplemente podemos participar de un sistema y creernos partes de un sistema o creernos el sistema como nos lo han vendido y como lo hemos recibido de generación en generación, sino que también tenemos que aprender a ver y a leer la realidad y descubrir lo mucho que se ha avanzado en derechos, lo mucho que se ha ganado en esos terrenos donde el sistema no ha querido soltar, no ha querido ceder de ninguna manera. Y creo que hacer una relectura de lo que está pasando en América Latina y lo que pasa a nivel global también nos da elementos a nosotros quienes estamos resistiendo, quienes estamos viendo lo que nos toca, estas realidades, y tenemos que seguir trabajando en eso, en esa toma de conciencia que no podemos seguir cediendo estos derechos, que tenemos que levantarnos, que tenemos que formarnos cada vez más, que tenemos que desobedecer no solamente las propuestas o los modelos políticos que nos quieren imponer, sino también desobedecer, y lo digo con toda libertad también, a una iglesia que a veces nos adormece, y desobedecer a unas institucionalidades que a veces no nos permite hacer lo que tenemos que hacer desde la fuerza liberadora del Evangelio. Creo que un auténtico cristiano tocado por el Espíritu de Dios necesariamente tiene que ser liberador. Su acción necesariamente tiene que liberar su acción, necesariamente se resiste ante la injusticia, necesariamente no puede participar de todo aquello que excluya, margine o deje por fuera a otros en sus derechos, en sus posibilidades de una vida digna. Decía Juan al principio de este encuentro, no podemos autoengañarnos y creer que estamos haciendo el papel que nos corresponde históricamente como hijos de Dios, como discípulos del Evangelio, como cristianos y franciscanos que nos declaramos hoy. No podemos engañarnos. Y no hay que ceder más terreno, es que hemos cedido terreno, hemos cedido los espacios, hemos cedido los micrófonos, hemos cedido para que otros digan las barrabasadas que dicen y nos hemos quedado callados. Ya no podemos. Ya la voz profética y lo que nos invita a la iglesia de Jesús o la comunidad o la fraternidad de Jesús es a pararnos y pararnos firmemente y hacer los caminos que hay que hacer para que esto realmente se transforme y no sean simplemente pañitos de agua tibia. Gracias, Duan. Muchas gracias, Norma. Así es. Esa compasión también de la que nos habló Miriam, pues tenerla muy en cuenta. Me hiciste acordar, hace poco oía un guía de la India que hablaba de que nos iba a regalar un BMW y era hablando de las 3 letras. En inglés decía
be time, me time, we time, o sea, la BMW, entonces era, be era ser tiempo, mi tiempo y nuestro tiempo, o sea, también pensamos que es nuestro tiempo, o sea, no es el tiempo de los otros que vienen a gobernar, sino que también este aprendizaje y estas fortalezas que estamos consolidando, pues son parte que también es nuestro tiempo y así lo vamos a hacer conocer y hacer saber y también llevar a las comunidades a las que nos debemos. No sé si ahora sí le damos campo a la carta de amor a la naturaleza que nos da siempre Elena, o alguien más tiene algo que decir. Entonces, Elenita. Elena se acaba de unir. Les cuento, hermanos, que me está molestando el internet. Quiera Dios que podamos leer el poema. Dinos. Bueno, listo. El poema fue escrito debajo de una enramada, desde el corazón, con el sentimiento de Francisco. Dale, te mandamos toda la energía ahí para que... Sí, va porque de golpe se me desconecta esto. Vamos a ver. Dice así: hermano bosque, hermana claridad del alba, me despojo de las ropas del mercado para vestir de la sencillez del musgo. Vengo a vivir deliberadamente, a sorber la médula de la vida pura, contemplando a las hormigas, lejos de los lujos que empobrecen el alma y de los gobiernos que engañan y que encadenan los espíritus. No poseo nada especial ni mucho, pero lo tengo todo. El sol es nuestro techo bienaventurado, el agua de los lagos, de la laguna y de los pozos, nuestros espejos sinceros. Y nuestra liturgia canta en los altares del campo, con el silbido del viento y los melódicos trinos del bababuy, del toche y del jilguero. Qué sagrada es la pobreza del paisaje, altar de vida, donde cada criatura alaba su existencia y la del otro, sin la fiebre del oro, ni del reloj con los punteros incansables de su prisa. Aquí la libertad no es una ley escrita, es el latido salvaje de la tierra. Somos todos vecinos del nido y de la roca, franciscanos sin templos de piedra, ermitaños en sus cabañas de verdades. En la divina quietud de estos montes y bosques interiores, la vida es suficiente, libre y eterna. Fuera del ruido mecánico del siglo, donde el tiempo se mide, no se mide en alarmas, sino en la luz que trepa los alisos y que saca la sonrisa de los niños. Aquí la prisa es un concepto opaco. Se respira el aire limpio, desatado, sin el peso de las miradas ajenas, ni el laberinto gris de las promesas. El silencio es el guardián nuestro y el viento nos habla con la verdad del árbol. La tierra húmeda bajo los pies descalzos nos recuerda que pertenecemos a este suelo colectivo y no a las pantallas, ni al asfalto, ni a las tierras cercadas con alambres y nombres de púas. Qué inmensa es la alegría de ser un latido más de los pequeños bosques. Sentimos al cielo entero por tejado y la libertad salvaje de las aves. Vivir sencillamente es encontrarse y hallar fraternidad con millones de seres hermanos. No hay soledad en el exilio voluntario, solo una dicha inmensa, transparente, que brota del musgo y que humedece el alma. No pagamos tributo
a las máquinas que elaboran injusticias. Nos declaramos en huelga frente al gruñido del Estado falso. Nuestra desobediencia es este fuego de montaña, esta casa de todos, construida con los sueños, donde ninguna ley injusta puede tocar nuestra conciencia. Preferimos habitar en la celda de los árboles libres que en las mansiones doradas de la complicidad y la exclusión, o en los espacios lujosos de la acumulación y del consumo. Hermano pájaro, hermana resistencia de la roca, aquí no hay banderas, no hay decretos, no hay encuestas, ni odios, ni amenazas. Solo la ley natural que brota de la tierra húmeda, una opción pacífica que se respira en el aire puro que alimenta el líquen. Que el gobierno fraudulento reclame sus palacios, sus calles de asfalto gris y de poderes ficticios. Nosotros reclamemos nuestro derecho a la soberanía del espíritu. Nuestra revolución es no encajar en moldes estrechos y egoístas. Es más bien bendecir al campesino que cultiva el alimento y la esperanza, y adorar a Dios en el silencio. Ser libre es el acto de rebeldía más puro y contundente de ser una persona compasiva en una sociedad enferma. Ser hermanos que solo pueden habitar en la perfecta paz de la justicia, latido invisible que sostiene el mundo. Balanza exacta que no pesa oro ni leyes, sino el dolor, el esfuerzo y la verdad humana. Nuestra desobediencia ha de ser un faro, un guardián de piedra hirviente que derrame hilos de luz y de plata sobre los océanos y abismos. Un alto centinela que guarde los derechos de todos los seres bajo la luz de las estrellas y que susurre verdades de fuego a los navegantes perdidos en la inmensidad de las noches más oscuras. Así bien, hermanos. Su mensaje de Thoreau y de Francisco. Paz y bien, Elena, muchas gracias. César, vamos a pasar el video. Sí, son las campanas. Ah, sí, Sí, perfecto. Entonces, las campanas del jubileo, ya vamos cerrando, tendremos este video y luego haremos nuestra oración final.
Bueno, en este espíritu que nos sacude, que nos llama la atención, pero también que nos invita a esa rebeldía con causa, a ese no aceptar, hacemos nuestra oración, bendición y avisos de nuestra tertulia. Entonces, en esa disposición final, oremos y digamos internamente, vamos siguiendo la oración. Oremos con el Papa León. San Francisco, hermano nuestro, tú que hace 800 años fuiste al encuentro de la hermana muerte como un hombre pacificado, intercede por nosotros ante el Señor. Tú que en el crucifijo de San Damián reconociste la verdadera paz, enséñanos a buscar en él la fuente de toda reconciliación que derriba todo muro. Tú que desarmado cruzaste las líneas de la guerra y la incomprensión, dando la valentía de construir puentes allí donde el mundo erige fronteras. En estos tiempos afligidos por conflicto y división, intercede para que nos convirtamos en operadores de paz, desarmados y desarmantes de la paz que vienen de Cristo. Amén. Un par de anuncios antes de concluir nuestra tertulia. Como ustedes se dieron cuenta seguramente, ayer iniciamos la circulación de una propuesta celebrativa de este centenario desde Familia Franciscana con la toma franciscana. Seguramente algunos de ustedes ya lo vieron en sus WhatsApp o en el correo electrónico. Estamos iniciando el camino que nos va a conducir desde ahora también y hasta el capítulo de las esteras, en la celebración del 8º centenario del tránsito de nuestro hermano Francisco. Y en esa toma franciscana queremos entonces convocar e invitar a hermanos y hermanas para que nos congreguemos y en los distintos lugares poder hacer algo de esa propuesta de camino que está allí, que hay muchas posibilidades de actividades organizativas en torno de esa toma en los lugares en el que estemos, sea el toma de fraternidades, sea la toma en una parroquia, en un colegio, en un barrio, en una vereda, en cualquier sector podemos organizar esa toma y queremos entonces elaborar una serie de actividades que nos ayuden a hacer reflexión en torno del tránsito de nuestro hermano Francisco. Y sobre todo con la novedad que hemos insistido que esta que ha sido una construcción que hemos hecho entre la Escuela de Pensamiento y Formación Francisclariana y los encuentros fraternos de familia franciscana que hemos hecho en Bogotá, hemos tejido y es una propuesta construida de muchas manos, en muchas voces y de varios encuentros. Y que lo último que le ha surgido es esto que se ha pedido que tenga una conclusión o proyección de continuidad. Muchas veces las misiones de iglesia son una efervescencia que pronto se acaba y aquí proponemos que a partir de estas celebraciones de centenarios que llevamos en 3 años continuos, no se acabe ahora, sino que le demos proyección y dejamos continuidad, así como lo hemos previsto y lo estamos mirando de cara a la realidad del país, en la cual también vamos a tejer una continuidad que nos sirva, que nos permita seguir fortaleciendo. Entonces, con esta propuesta de la toma franciscana, que nos animemos a hacer este camino. En esta semana vamos a estar reunidos en la Escuela de Pensamiento y Formación, en reflexión. Oren por nosotros también porque vamos a estar construyendo ese camino hacia la celebración tanto del centenario
de tránsito de Francisco como el capítulo de las esteras. Entonces, qué bueno también contar con la oración de ustedes y les pedimos que nos tengan en cuenta. Y por último, les invitamos a que hagan una oración por María de Jesús. Esta noche no ha estado con nosotros, ha tenido algún inconveniente de salud. Qué bueno que la recordemos en la oración. Está bien, no es que sea pues algo muy grave, no nada que ver, pero qué bueno que como hermanos también nos solidaricemos y recordemos en la oración. Invito a que cerremos nuestra tertulia con la bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Muestre su rostro y tenga piedad de nosotros. Amén. Amén. Mirada y nos conceda la paz. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Hermanas, muchas gracias. Gracias. Feliz semana, y seguiremos entonces en contacto. El fruto de mi Gordi. tierra. Gracias. Rifa, 500 pesos el número, rifa. Y eso también, que por favor se pongan, nos sigan apoyando en el bono. Eso, gracias. Se me olvidaba, qué bueno. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao. Carlos, no friegue. Chao. Adiós, adiós. Ay, no he cerrado la...